Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos a este 34º seminario de diálogos en salud. Muchas gracias por participar. Un cordial saludo del señor Ministro de Salud y Protección Social, el doctor Juan Pablo Uribe Restrepo. Además, gracias por estar aquí en este importante tema que es la obesidad infantil, que es fundamental en cada una de las políticas públicas del Ministerio de Salud, tanto en su plan decenal como en cada una de las políticas públicas que ha venido implementando. Queremos agradecer a la Dirección de Promoción y Prevención por su participación. Queremos agradecer muy especialmente a la doctora Pamela Vallejo, al doctor Yair Arciniegas por la participación, y de verdad que muy especialmente doctora Melissa Córdoba, y a la Fundación Bloomberg por todo el apoyo que nos da para poder desarrollar estos temas, esas temáticas tan importantes en la política pública. A ustedes un enorme agradecimiento, porque con la participación, con la forma activa, con la forma de participación, seguramente mejoramos las políticas públicas del Ministerio. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a comentarles cuál va a ser la mecánica del seminario para las personas que no han asistido y es su primera vez acá. Vamos a hacer una pequeña introducción respecto al tema. Luego la doctora Pamela nos va a contar pues todo el desarrollo de su investigación, y pues finalmente vamos a tener un espacio para las preguntas hacia el final. Entonces, en este espacio, por favor, levantan la mano, dicen su nombre, de qué entidad vienen y pues hacen su pregunta. Entonces, vamos a mencionar algunos datos. Es así como, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad entre los niños y adolescentes se ha multiplicado por 10 en los 4 últimos decenios. Es así como a nivel mundial el número de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en el 2016. En países en desarrollo con economías emergentes, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en los niños en edad preescolar supera el 30%. Teniendo en cuenta lo anterior, si se mantienen las tendencias actuales, para el 2025 el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones. Entre las consecuencias que generan la obesidad infantil en la vida adulta se encuentran trastornos osteomusculares, cardiopatías, resistencia a la insulina, discapacidad y algunos tipos de cánceres. Para el año 2014 es como la Organización Mundial de la Salud constituyó la Comisión para acabar con la obesidad infantil. ¿Con qué propósito? Con el de proporcionar recomendaciones normativas a los gobiernos para evitar que los lactantes, los niños y los adolescentes sufran obesidad, y detectar y tratar la obesidad preexistente en los niños y adolescentes, además de reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad debidas a las enfermedades no transmisibles, atenuar los efectos psicosociales negativos de la obesidad tanto en la infancia como en la edad adulta, y limitar el riesgo de que la siguiente generación sufra de obesidad. A nivel nacional se cuenta con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que busca la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, como lo es la obesidad, a través de la dimensión de estilos de vida saludable y enfermedades crónicas no transmisibles, estableciendo metas, estrategias y acciones dentro de las que se encuentran. A 2021 se logra incluir mínimo 300 minutos de actividad física a la semana en actividades asociadas a caminar, realizar prácticas de senderismos, marchar, nadar recreativamente, practicar danza en todas sus modalidades, montar en bicicleta, patinar y otras prácticas que semanalmente se desarrollen en instituciones de formación en niños y jóvenes en la totalidad del sistema educativo. A 2021 se aumenta el tiempo dedicado y la calidad para la actividad física en todo el sistema educativo, con énfasis en la población escolar y en la primera infancia, a través de procesos lúdicos y pedagógicos, entre otros, que fomenten e incentiven el movimiento,
el deporte recreativo y la sana competencia. La investigación que presentaremos el día de hoy hace parte del resultado del curso de capacitación de datos a políticas desarrollado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad CDC y la ONG Vital Strategies de los Estados Unidos, con el apoyo financiero de la Fundación Bloomberg de Nueva York, en el marco de la iniciativa Datos para la Salud. En este curso participaron profesionales del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Dirección de Promoción y Prevención, de la Oficina de Promoción Social y de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Asimismo, participaron profesionales del Instituto Nacional de Salud y del Observatorio Nacional de Salud. Entonces, le damos hoy la bienvenida a la doctora Pamela Elizabeth Vallejo Figueroa. Ella es nutricionista, dietista y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, referente de los temas de estrategias de alimentación saludable y reducción de nutrientes críticos de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Y queremos también mencionar a nuestro otro autor. Él es Jair Alberto Arciniegas Barrera, él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia en investigación, con trabajo en varias universidades como la Universidad Militar Javeriana y Andes y en entidades como el DANE. Él hizo parte del grupo de estudios sectoriales y evaluación de política pública de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales de este ministerio y actualmente hace parte de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación del ICBF. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Pamela. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Vamos a presentar entonces hoy el tema de la obesidad infantil. Primero algunos datos, estadísticas, cifras, algunas tendencias a nivel mundial y en Colombia. Cuáles son esos determinantes o cuáles son esas causas que hacen de un problema en salud pública. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ministerio para afrontarla? Y finalmente, las opciones de política planteadas en esta investigación. Entonces, bueno, en esta gráfica lo que podemos ver es 3 indicadores. El indicador de retraso en talla, que es este, o desnutrición crónica, el indicador de desnutrición aguda y el indicador de obesidad. Entonces, en todo el mundo, las cifras de desnutrición crónica han venido disminuyendo gracias a las políticas públicas que se han establecido, mientras que la obesidad ha venido aumentando y ya se acerca a las tendencias de desnutrición aguda. Aquí es importante mencionar que la desnutrición crónica solamente se veía en países de bajos y medianos ingresos, es donde están las tasas más altas, mientras que el exceso de peso se ven en todos los países, tanto en bajos ingresos como en altos ingresos. Esto quiere decir que es una problemática que nos afecta a todos. Así en Colombia, pues en la última encuesta de situación nutricional en SIN, nos reporta que en todos los grupos de edad las tendencias han aumentado, especialmente en escolares, donde aumentó del 18,8% al 24,4%. Es el grupo de edad en donde más aumentó. Y llegando a los adultos a un 56,4%, es decir, la mitad de la población tiene exceso de peso. Pero el exceso de peso no es únicamente pues una patología que nos presenta solamente enfermedades no transmisibles, sino que nos causa muertes. Este número de muertes es el total de muertes al año causados por la obesidad. Son 24.921 muertes. La mayoría están dados por enfermedad cardiovascular, pero también por diabetes, cáncer, desórdenes neurológicos y enfermedad digestiva. Esto quiere decir, dale otra, que
cada día mueren 68 personas por obesidad, es decir, aproximadamente en una hora están muriendo 2 personas por obesidad en Colombia. Y esto pues nos tiene que preocupar porque no solamente es un problema de enfermedad, sino de mortalidad. Pero en los niños, ¿qué pasa? En los niños también tenemos graves problemáticas, no solamente de cómo se ven, del exceso de peso, sino que también tenemos en este momento niños ya enfermos con hipertensión, con aumento de colesterol, con enfermedad cardiovascular, con diabetes tipo 2, con dolores óseos, apneas del sueño y también problemas de depresión y disminución de la autoestima. Y esto pues en niños es una grave problemática porque recuperar este peso que no es sano es muy difícil, además que tienen un riesgo bastante alto de seguir siendo obesos y tener una enfermedad cardiovascular. Adicional, pues pensar que un niño a esta edad debería estar jugando y no preocuparse por este tipo de enfermedades, que si me duelen las articulaciones, que si tengo que tomarme una pastilla para la hipertensión. Ellos pues deberían estar en este momento disfrutando de una vida activa y de una vida sana. Aparte de esto, pues aquí están representados los factores dietarios, los factores de riesgo en Colombia para el año 2017. Lo primero que se ve en esta gráfica es la carga de enfermedad diferenciada, ¿no? Entonces, lo primero que uno puede ver es que los colores predominantes en temas de proporción, pues son los colores azules y moraditos, que eso significa que la mayor carga en toda la problemática es por las enfermedades no transmisibles. Esas enfermedades no transmisibles incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas. Aparte de esto, entonces podemos ver que quien nos da más carga a estas enfermedades son 3 factores de riesgos principales, que son la hipertensión, los factores dietarios y la obesidad. Aquí estos 3. Son los 3 principales, son los que más carga nos dan, tanto por morbilidad como por mortalidad. Y aquí pues podemos hacer énfasis que esto nos enfermaría y nos da más muertes que el tabaco, que el uso del alcohol, que el abuso de las drogas, que el sexo inseguro y mucho más que una baja actividad física. Entonces ahí tenemos que ponerle cuidado a que esto nos indica hacia dónde van a ir enfocadas nuestras políticas públicas. No podemos irnos enfocados a un factor de riesgo que me da una carga tan baja, sino a los que me generan mayor enfermedad. Bueno, y esta ha sido la tendencia de exceso de peso. Del 2005 al 2017 pasó de 4.9 a 6.3. No tenemos las tendencias más altas en Centroamérica y en Suramérica, pero sí la tendencia ha venido aumentando considerablemente. En este grupo de edad es mayor en niños, es mayor en el índice de riqueza más alto, es mayor en la región central. Sin embargo, los indicadores de esta encuesta nos dicen que históricamente lo que se ha presentado es que es mayor siempre en la zona urbana que en la zona rural. Pero para este año estos indicadores se han igualado. Esto quiere decir que tenemos que tenerle cuidado a la zona rural. ¿Qué está pasando? ¿Qué está llegando allá para que haya aumentado de esta manera tan considerable? En escolares, que son de 5 a 12 años, el exceso de peso está en 24,4%, mientras que el retraso en talla en 7,4%. Es mayor en sin pertenencia étnica y en el índice de riqueza más alto.
Y lo que les decía, aquí hay una gráfica que compara la cabecera, que es esto, y el resto, que sería siendo la tendencia en el área rural. Mientras que la zona urbana aumentó de 12,7 a 17,7, son 5 puntos porcentuales. En la zona rural aumentó del 7,3 al 14,5, es decir, dobló el indicador. Esto quiere decir que esta velocidad de crecimiento es bastante alta. ¿Y qué puede explicar eso? A veces las referentes de seguridad alimentaria territoriales nos dicen: a ese punto recóndito del país, por allá en el Baupés, en Guainía, llega un carro de gaseosa donde uno no menos espera. Pero algunas intervenciones del Estado, pues muy probablemente no pueden llegar. No porque no queramos, no porque no lo tengamos focalizado, no porque sea una problemática sentida para nosotros, sino por falta de recursos para llegar a todos esos puntos. Y en los adolescentes entonces está en un 17,9%, es mayor en las mujeres y no hay diferencia entre el índice de riqueza y en la pertenencia étnica. Pero también nos tiene preocupado un indicador del tiempo excesivo frente a pantallas. Este tiempo excesivo, el 67,6% de la población en escolares tiene este tiempo excesivo. Eso quiere decir que más de la mitad de estos escolares pasan más de 2 horas diarias frente a computadores, televisores, celulares, tablets. Y esto tiene 2 efectos. Uno, el sedentarismo, es decir, la persona está mucho tiempo sentado, pero también la exposición a publicidad. ¿Y esto qué resultados nos da? Un excesivo consumo de algunos alimentos que tienen alto contenido calórico y bajo valor nutricional, como son las golosinas. En estos niños el 89,3% las consume usualmente, alimentos de paquete el 85%, gaseosas y refrescos 83,7%, embutidos 79% y comida rápida 51,9%. Estas cifras son bastante altas y bastante preocupantes porque no tienen nada que ver con la alimentación saludable que nosotros promovemos, con las guías alimentarias, con nuestros 6 grupos de alimentos, con la alimentación natural y fresca, con el consumo de frutas y verduras, el consumo de cárnicos, el consumo de lácteos, el consumo de cereales, sino que pues tienen un alto consumo de estos alimentos. Y esto nos confirma con la última encuesta nacional de salud escolar, en donde 9 de cada 10 escolares no cumplen con el requerimiento de frutas y verduras. Esto es más alto en la población indígena, en ciudades principales como Medellín y en la región central. Asimismo, pues tenemos unas cifras parecidas. El consumo de bebidas azucaradas está en un 74%, es más alto en el sexo masculino, más alto en la zona cabecera y en la región atlántica. Y aquí un dato importante que a veces se nos refuta, que los alimentos de paquete no son los que nos producen tal vez este sobrepeso y obesidad, sino las comidas rápidas o las comidas preparadas. Pero si uno ve la estadística, pues es mayor el consumo de alimentos de paquete que las comidas rápidas. Y los alimentos fritos, que también están en un 47,3%. Bueno, y para entender un poco por qué estos niños, hay que entender que la obesidad pues es multifactorial, que tienen que ver muchos determinantes, que no solamente está dado por la
edad, el género, la educación, las preferencias en gustos, el estado nutricional, cómo comen, cómo están motivados, sino que estos están dentro de unos factores más grandes, que son, por ejemplo, el estatus social, el estatus que me da tal vez consumir una gaseosa y no llevar un jugo preparado en mi casa a la escuela. Pero esto pues también tiene que ver con la disponibilidad de estos alimentos en los supermercados, en las escuelas, en los restaurantes, el acceso a transporte, porque nuestras cifras son más altas, por ejemplo, en San Andrés. En San Andrés está llegando a un 70% el exceso de peso, porque tal vez allá no nos llegan los alimentos naturales y frescos, porque además nos llegan de muchos países alimentos procesados, y esto hace que se abaraten los precios, pero de los otros sean más altos. Y esto pues está inmerso en algo más grande, que es cómo está distribuida la alimentación, cuáles son los incentivos que tiene la industria para producir estos alimentos, qué hace la industria en los procesos legislativos, por ejemplo, el lobby que hace algunos proyectos de ley. Aquí está algo muy importante, los procesos de publicidad y marketing de estos alimentos, y cómo nosotros como gobierno pues tenemos que tener en cuenta todos estos factores para establecer políticas en los sistemas de salud, en los sistemas económicos, en los programas de asistencias alimentarias, priorizar cuál es esa problemática en salud pública que me está generando más enfermedades y me está costando más al sistema. Y a nivel global, pues tener en cuenta cómo está afectando, por ejemplo, el cambio climático, cuáles son las normas internacionales en alimentos, cómo están las directrices en nutrición, cómo están los tratados de comercio. Entonces, todo esto afecta a que una persona tome una decisión de consumo frente a un alimento de alto contenido calórico a un alimento natural. Los mismos resultados pues nos dice la ENSIN 2015 en el estudio cualitativo, que analizó no solamente los determinantes singulares, sino los intermedios y los estructurales. Pero aquí en los singulares lo que nos dice es que las familias pues son más pequeñas, ya no se valora la comida natural, ya no hay tiempo para comer en familia, las personas comen más por fuera y más alimentos procesados. Entonces, frente a esto, a la disponibilidad de alimentos, si uno va a un supermercado, ¿dónde están esos alimentos naturales y frescos? ¿Dónde está la gaseosa? ¿En qué punto de distribución para que el niño lo pueda ver? ¿Cómo nos está ofreciendo el mercado muñecos, sorpresas, las promociones? Nos dice que el mejor jugador pues está comiendo de este tipo de alimentos, y adicional pues nos vende una idea de felicidad. Frente a toda esta pues al niño le queda muy complicado decidir frente a una alimentación natural y fresca. Esta es una cifra: 5 de cada niños expuestos a publicidad consumen alimentos procesados, es decir que es bastante efectiva la publicidad para este consumo de alimentos. Y bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo frente a esta problemática? Aquí organizamos nuestras estrategias de acuerdo al Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene 5 líneas de acción.
Y estas líneas de acción hacen que sean integrales y que tengan en cuenta todos los factores que miramos atrás. Dale, Clau. Entonces, en la primera línea de acción es la línea de atención primaria en salud y promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable. Aquí tenemos varias cosas. El Ministerio ha adelantado varias estrategias. Primero, partir de que la alimentación saludable no es solamente el consumo de frutas y verduras, y para eso tenemos las guías alimentarias basadas en alimentos, que tenemos 6 grupos de alimentos, que también las tenemos para menores de 2 años, madre lactante y gestante, que se están implementando a nivel territorial. Pero también pues tenemos la promoción del consumo de frutas y verduras. Se han hecho varios concursos para las estrategias de puntos de ventas de consumo de frutas y verduras, la Estrategia Nacional de Reducción de Consumo de Sal, Sodio, el Plan de Reducción de Consumo de Grasas Trans y Grasas Saturadas. Y aquí venimos a introducir otro aspecto de la alimentación saludable que no solamente tiene que ver con promocionar estos alimentos naturales, sino reducir esos nutrientes críticos que nos están generando tantas enfermedades en salud. Esta estrategia de sodio empezó en el año 2012, tiene 5 líneas de acción, entre ellas industria, el plan del sector gastronómico, proveeduría institucional, investigación, información, educación y comunicación. Y tiene como objetivo reducir el consumo de sal, sodio, para contribuir a disminuir la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Actualmente se está trabajando en un proyecto normativo que obliga a las industrias a reducir este contenido de sodio en 11 categorías de alimentos, entre ellos los snacks, los embutidos, las salsas, las sopas. ¿Para qué? Para que al consumidor se le ofrezcan alimentos con un perfil nutricional más saludable. Se han hecho acciones con restaurantes para reducir sal a partir de recetas estandarizadas, por ejemplo, con el ajiaco, con la bandeja paisa, para que a partir de una reducción significativa el consumidor no perciba este cambio en el sabor y gradualmente se pueda reducir este consumo de sal, sodio. Hay que tener en cuenta que ese es el principal factor de riesgo para hipertensión y que hipertensión, como vimos en un principio, es el principal, la que nos genera más carga de enfermedad en el país. El plan de reducción de consumo de grasas trans y saturadas también tiene 4 líneas de acción: medidas regulatorias, alimentos preparados, información, educación y comunicación e investigación. El año pasado el Ministerio expidió la resolución 3280 del 2018, en donde está la ruta de promoción de mantenimiento y salud, en donde centra su atención en el sujeto a través de atenciones prioritarias, no solamente a nivel individual, sino de forma colectiva y poblacional. El plan decenal de lactancia materna, que incluye salas, amigas de la mujer y la infancia, bancos de leche humana, la estrategia IAMI, que esta estrategia ha llegado a más de 1000 instituciones, y por otro lado la promoción de documentos dirigidos al consumidor, entre ellos sal, grasas, azúcares, la promoción de alimentos naturales y frescos, la estrategia de información, educación y comunicación en seguridad alimentaria y nutricional, que ya se está implementando en los territorios. Entonces, como ven, en temas de promoción de la alimentación saludable, pues el Ministerio ha adelantado varias acciones y los territorios están trabajando pues juiciosos en eso. En la segunda línea, que es el mejoramiento de los entornos, pues también el Ministerio tiene la estrategia de entornos saludables, el entorno educativo saludable, la alianza con Coldeportes que se llama Colombia Vive Saludable, que una de sus líneas es fortalecer la capacidad técnica de estos referentes de actividad física para que no solamente promuevan esta actividad, sino la alimentación saludable.
lineamientos de actividad física, orientaciones para hacer de esto, de los minutos de actividad física recomendadas en las entidades territoriales. La tienda escolar saludable, que es un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Educación, que ya cuenta con un lineamiento técnico para disminuir el consumo de alimentos procesados y aumentar el consumo de alimentos naturales y frescos. Y actualmente se está trabajando en un decreto, un proyecto de decreto para reglamentar esta tienda escolar saludable. Y este lineamiento de adquisición y preparación de alimentos saludables en programas de apoyo alimentario, que se trabajó también con ICBF, Ministerio de Educación, Secretaría de Integración Social, para que en todos los programas de apoyo alimentario se brinden alimentos saludables. En la tercera línea, que es la línea de políticas fiscales, reglamentación de la publicidad y etiquetado de alimentos, pues estamos un poquito atrasados en el etiquetado nutricional de alimentos, que lo que la OPS recomienda es un etiquetado frontal, comprensible y visible. Pues actualmente en Colombia no lo tenemos, pero hemos venido avanzando en la propuesta técnica. En publicidad de alimentos tampoco tenemos una norma que nos regule este tipo de publicidad a los menores de 16 años. El impuesto de bebidas azucaradas, a pesar de que pues, se formuló en el año de 2016 y se hizo una propuesta, pues no fue aprobado por el Congreso. Y la resolución 2508 del 2012, que nos regula los contenidos de grasas trans en los alimentos envasados. En la línea 4, que son otras medidas multisectoriales, pues son otras medidas en las cuales no solamente está el Ministerio, sino ICBF, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura, por ejemplo, con esta política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales en Colombia, que es una iniciativa muy bonita del rescate de esa alimentación tradicional con la que estamos trabajando de manera articulada. La política de pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia y la estrategia de compras públicas locales, que también es un incentivo a consumir lo que produce en un mismo territorio. La línea 5, que es la línea de vigilancia, investigación y evaluación, pues tenemos nuestra encuesta nacional de situación nutricional, que es la que nos da todas las herramientas para tomar una decisión de política pública, y el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ya nos dice en los territorios cómo están esos indicadores. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud, en su informe para acabar con esta obesidad infantil, nos hace estas recomendaciones para que los gobiernos los implementen. Una, pues, es la información al consumidor, impuestos sobre las bebidas azucaradas, las recomendaciones sobre promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, elaborar perfiles de nutrientes, el etiquetado nutricional normalizado, el etiquetado en el frente del envase y crear entornos alimentarios saludables, que está acorde con lo que el plan de acción de OPS nos presenta. Pero también quisimos ver qué nos dicen la evidencia científica de cómo deberíamos actuar frente a estas problemáticas de obesidad. Este es un estudio de costo-efectividad que se hizo en 7 países y nos muestra cuál es la efectividad de, por ejemplo, intervenciones en escuelas, en sitios de trabajo, las campañas de educación, las medidas fiscales, la actividad física, la regulación de la publicidad, el etiquetado. Y en el índice de masa corporal o en la obesidad, cómo estaría reflejada ese efecto. Y aquí pues nos dice que según la evidencia, la actividad física sí tiene un efecto más alto.
seguida de la regulación de la publicidad y seguida de las intervenciones en el ámbito laboral. ¿Qué no tendría efecto? Las campañas de educación. Y eso nos refleja un poco también lo que nos dicen nuestros referentes, que a veces los niños se saben el discurso de memoria. La zanahoria, ¿para qué sirve? Porque tiene vitamina A, y la vitamina A, ¿para qué sirve? Para la salud visual. Pero ¿qué hay en mi tienda escolar? No hay ninguna fruta, ninguna verdura. Entonces, si no generamos un entorno saludable, pues el discurso se nos queda ahí, y por eso esto deja de ser tan efectivo. Sin embargo, al mirar los costos de, por ejemplo, de la actividad física como una intervención, nos estamos comparando con México, que es el país al cual nos parecemos más, y es el que tiene más costo. ¿Y por qué? Porque de pronto implica gimnasios, vías, orientadores, tienen que estar motivados, mientras que hay unas medidas que nos van a costar mucho menos y que pueden tener un impacto, como son la regulación de la publicidad, los impuestos y el etiquetado. Entonces tenemos que ver no solamente la efectividad que tiene la intervención, sino el costo que tiene para el Estado implementarla. Entonces, bueno, el objetivo de nuestra investigación fue analizar toda esta evidencia científica para definir algunas opciones de política para disminuir estas prevalencias de exceso de peso en el país. ¿Cuál fue nuestra metodología? Pues con todos los mentores, con Bloomberg y con Vital Strategies, miramos primero, identificamos el problema, analizamos sus causas, su contexto, que fue lo que vimos anteriormente, cuáles son las opciones de política que serían más costo efectivas y en las cuales no hemos avanzado como país, cuál es la evidencia frente al impacto que tendría cada una de estas alternativas, los costos para el país y, de acuerdo al resultado, recomendar una política pública. Entonces, que en costos de las alternativas incluimos los costos que se genera para la industria, tanto para impuestos como para publicidad, los costos de la vigilancia, los costos de la abogacía, y en ahorros o los beneficios que tendríamos, pues es la disminución de personas con exceso de peso, que eso equivale a una disminución en costos en salud y una disminución de gastos de bolsillo. A ver si estos costos o estos ahorros son superiores a lo que me cuesta hacer la intervención. Entonces, bueno, para el análisis que primero hicimos, miramos cuáles fueron los determinantes, cómo está la disponibilidad de estos alimentos, cuál es el precio, la diferencia entre un alimento natural y un alimento procesado, la información del etiquetado, cómo está la mercadotecnia, y adicional que estos alimentos, pues gracias a los aditivos que tiene, son bastante gustosos o con mucho sabor, digámoslo así. Esto hace que nos dé un alto consumo de alimentos procesados con alto contenido calórico, sodio, grasas y azúcares, y esto hace que tengamos un aumento de sobrepeso y obesidad en menores de 18 años. ¿Cuáles son las dos opciones que establecimos? Regulación de la publicidad y el impuesto a los alimentos procesados. Para evaluar también la efectividad, lo que medimos también es cuál es el efecto de estas intervenciones en los DALYs, que los DALYs es un indicador que nos expresa la carga de enfermedad, que nos compara de cómo sería nuestra vida saludable y cómo se nos acorta teniendo en cuenta la mortalidad y la morbilidad. Entonces, en los costos médicos, entonces la primera opción que propusimos fue
la regulación de la publicidad en alimentos con altos contenidos de sodio, grasas, azúcares y calorías. Establecimos dos opciones, una regulación parcial y una regulación total. Total sería incluir franjas familiares e infantiles, incluir restricción en internet, en radio, prensa, en los entornos escolares, en las tiendas escolares, que no hayan donaciones, que no haya patrocinio de eventos deportivos, que no se entreguen juguetes, colores, formas, personajes, etcétera. Y algunos datos que nos dice pues la evidencia que el exceso de peso la publicidad es responsable del 15 al 40% y que nos puede aumentar el 30% del valor calórico total. Y la segunda opción es la regulación de los impuestos. Propusimos los impuestos a las bebidas azucaradas, también dos opciones de alternativas. Y aquí pues lo que se dice es que si se aumenta el precio, pues se va a reducir el consumo de estas bebidas azucaradas y por ende la reducción del sobrepeso y la obesidad. Estos son los efectos que se consideraron. Para una restricción parcial de la publicidad hay un efecto en la reducción del exceso de peso del 1,4%. y para una restricción total del 2,7%. Para un impuesto del 24% a las bebidas azucaradas con un 40% de pass-through, el efecto es del 1,82% y con un 100% del 3,87%. Esta diferencia está dada cuando el impuesto se da totalmente al precio. Es decir, este 100% sería que el 24%, si ahorita vale, no sé, 2.000 pesos una gaseosa, ese impuesto sería totalmente a esos 2.000 pesos, mientras que aquí solamente el 40%. Entonces, bueno, aquí están los costos del programa, con cada una de las alternativas, cuáles son los costos médicos de la obesidad, cuáles son los ingresos, que los ingresos sería de lo que van a pagar más por el impuesto y lo que va a pagar la industria, porque la industria tiene que pagar para que se le haga vigilancia. Y eso entra al INVIMA, que es la entidad encargada de la vigilancia. Y a partir de esto, pues, deducimos cuál es la reducción de estos niños con las prevalencias que vimos anteriormente en cada una de las alternativas y cuánto me da una reducción en estos costos médicos. Es decir, que en cada una de estas alternativas se nos ahorran, por ejemplo, con un impuesto del 24%, 6 billones al año. Y los DALIs, que los DALIs también es importante hacer una medición se nos evitarían 9.108 años. Entonces, lo que vimos con este análisis es que la alternativa que nos genera mayor efectividad es el impuesto al 24%, al 100% de pass-through, además conduce a un ahorro más significativo. Pero también vimos la factibilidad de estas opciones. ¿Cuál es la factibilidad operativa de hacer esta regulación de la publicidad? ¿Y cuál es la factibilidad de los impuestos a las bebidas azucaradas? Vimos que tal vez es más alta la factibilidad operativa de la regulación de la publicidad. Requeriríamos un reglamento técnico y fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, mientras que el impuesto pues requiere ser aprobado por el Congreso, entonces pues esto genera una mayor dificultad. Y la factibilidad política pues que hemos visto con las otras proyectos de ley que se han planteado en el Congreso frente a la regulación de la publicidad o frente a los impuestos, pues que esta factibilidad
es baja. Las recomendaciones, pues nosotros con el equipo de investigación recomendamos hacer las dos opciones de política de forma simultánea, continuar con el proceso de todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud en temas de promoción y prevención, entornos saludables, las estrategias de reducción de nutrientes críticos y tener en cuenta que las estrategias de autorregulación no han sido efectivas. Esto pasa también en Colombia con los 5 acuerdos de autorregulación que tiene la industria alimentaria y que actualmente pues no ha tenido ningún efecto. Como acciones que queremos plantear, pues posicionar estas dos estrategias en la agenda política y realizar abogacía de estas opciones por parte de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas. Bueno, los mensajes clave con los que quisiera que se vayan de acá es que los menores de 18 años es la población que tiene más aumento de exceso de peso, que si no hacemos nada nos cuesta cerca de 5 billones de pesos anuales y una pérdida por discapacidad de 29.000 años de vida, y que se nos están muriendo 2 personas cada hora a causa de la obesidad. Estas son algunas imágenes de cómo se hacían la publicidad, tanto en gestantes, en niños, y cómo no queremos llegar a eso. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Gracias, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Diego Lucumí, profesor de la Universidad de los Andes. Creo que es muy valioso lo que han presentado. Creo que se suma ya una evidencia muy importante por parte de otras investigaciones en Colombia y en el mundo, y creo que el Ministerio lo haga, creo que es muy bienvenido. La pregunta es, ¿qué sigue? Un poco la preocupación que siempre tenemos desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil es que cuando uno escucha a los técnicos del ministerio encuentra, digamos, una postura alrededor de este tipo de cosas, pero cuando uno escucha la dimensión política del ministerio no se corresponde con este tipo de medidas. Y sé que estoy haciendo, digamos, un comentario que no necesariamente me van a responder los técnicos, pero sí creo que es importante decirlo, o sea, más allá de pregunta o comentario, creo que sí es importante, y sobre todo, por lo menos en mi rol desde la universidad, decirlo. ¿Sí? Porque uno encuentra una postura técnica, por un lado, pero encuentra una postura política que difiere del respaldo a esto. Claramente, 2018, reforma tributaria, silencio del ministerio en el tema de impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces, creo que es muy válido el esfuerzo técnico, pero ojalá el esfuerzo técnico se correspondiera con la dimensión política que esto implica. Pues sí, digamos que esta es una investigación y lo que pretende aquí es dejar toda la evidencia fuerte, contundente de cuál sería una estrategia de política para reducir estas prevalencias tan altas y tan preocupantes para el país. Frente al etiquetado nutricional, estamos haciendo un análisis de impacto normativo, también como una de las estrategias que podría reducir el exceso de peso. Este análisis de impacto normativo, pues lo que se hace es una definición del problema con unas causas y consecuencias, se plantean unas alternativas de solución, entre ellas puede ser regular el etiquetado,
proponer tal vez un etiquetado en el frente del envase, hacer un costo de estas alternativas. También se debe incluir la alternativa de no hacer nada y de la alternativa de la autorregulación, podría ser, y de la alternativa de información, educación y comunicación. Al hacer el costeo de la efectividad de estas opciones y mirar si la opción para el país es la regulación, teniendo en cuenta tanto los efectos en salud que tiene el etiquetado de acuerdo a la evidencia que tenemos, pero también cuánto le cuesta a la industria cambiar las etiquetas, cuánto va a tener una pérdida tal vez en ventas, una pérdida tal vez en publicidad, y si esto nos genera mayor costo-beneficio, pues se puede iniciar a plantear la reglamentación de este etiquetado nutricional y frontal. Ya luego estamos avanzando, la definición del problema estuvo en consulta pública en el mes de abril, recibimos 200 comentarios, estamos analizando cada uno de ellos para generar una respuesta y seguir avanzando en ese tema. Yo quisiera aclarar un punto ahí, es que antes nosotros como ministerio definíamos la problemática y se adelantaba el proceso normativo, ahora no. Por un arreglo y por un ejercicio de regulación de todos los actos administrativos que el país genera, para este caso, donde es considerado ese acto administrativo un obstáculo técnico al comercio, implica la realización de ese análisis de impacto normativo que les acaba de describir Pamela. En el caso de que la costo-efectividad para el proceso regulatorio no fuera la mejor opción, tendríamos que buscar otro mecanismo. Estamos surtiendo todos los procesos, creo que como bien lo mencionaba el profesor Lucumí, estamos en toda la recolección de la información y en ese proceso vamos tal vez un poco más lento de lo que nosotros como técnicos quisiéramos, pero ese procedimiento que debemos de cumplir para surtir todo el proceso. Igual es un proceso que está abierto a todos los que quieran participar, acorde a las diferentes etapas que se van presentando y que en algunos momentos va a requerir el llamado tanto a la academia como a las organizaciones civiles y a cualquier persona de la comunidad que se quiera adherir al proceso. Buenos días a todos, muchas gracias. Mi nombre es Luis Bolaños, vengo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, haciendo unas actividades personales, vi la presentación hoy, entonces me la quise perder. Yo sí quisiera plantear algo como prestador de servicio. Yo tengo una clínica en la ciudad de Palmira y una de las actividades políticas que sí puede hacer el ministerio es intentar cambiar que los recursos que le están entregando al sector público, como en este caso las empresas del Estado, ellos ese 10%, 8% que le adquieren a la UPC del régimen subsidiado, donde más se ataca esta situación de la obesidad, es que el nicho ecológico ellos nunca van. El nicho ecológico importante para la creación de la obesidad, sobrepeso, es en la escuela o en el colegio. Es difícil que los padres de familia vayan y lleven los hijos a los hospitales o a los puestos de salud. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando. ¿En dónde podemos hacer las acciones? En los colegios, en las escuelas. Nunca van a llevar al niño, y cuando llevan al niño a la institución de salud, es que ya está obeso o ya tiene sobrepeso. Entonces, para mí la política real que debe hacer el Ministerio de Salud es cambiar esa política de entregarle recursos a las empresas sociales del Estado o a las entidades territoriales, pero esos recursos no se van en PIP, esos recursos han ido históricamente a la cura. Por eso es que en Colombia ya hay OSIS, hay entidades renales, todo, porque ya realmente el PIP no aplica. El ministro que se acaba de retirar, pues hizo un gran intento con lo de País, Mía y Ría, etcétera.
pero también se queda eso debajo del escritorio, porque cuando vamos a ver la aplicabilidad de esa política de atención integral de salud, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque los hospitales continúan manejando los recursos de promoción y prevención para la cura y no para las actividades de PIP. Sería interesante desde el punto de vista del programa de obesidad que el Ministerio exigiera a los entes territoriales que con unos recursos de tanto el régimen subsidiado como el régimen contributivo y de pronto de las PIC, se haga una sola bolsa y que el ente territorial no lleve al médico, no lleve a la odontóloga, lleve a una promotora, lleve a una higienista, lleve de pronto a unos estudiantes de psicología y hagan una actividad por lo menos mensual en las instituciones educativas. Primero, para que tengamos un dato estadístico al día de cuántos obesos o sobrepesos tenemos ahí desde niños. Eso no se está llevando a cabo. Yo llevo 30 años en la salud en el Valle del Cauca, y cuando venga ahora el 24 de septiembre, que es el día de la obesidad, ahí sí todo el mundo sale a correr, publicidad por todo lado. Eso no es actividad de promoción y prevención, y eso no es educación. Tú decías algo ahora que la zanahoria, todos sabemos que es muy bueno para los ojos, ¿cierto? Excelente. Pero uno va, como tú dices, a una escuelita o a un colegio, ahí no hay eso. Entonces, había que hablar, por ejemplo, con la Secretaría de Agricultura, las entidades que están en el ente territorial, y hagan unas campañas, no para el 24 de septiembre, eso debe ser una campaña constante, diaria, permanente. Los médicos y los odontólogos y las enfermeras no son para hacer promoción y prevención. La resolución 412, que fue una memoria americana, prácticamente se tiró promoción y prevención en Colombia. Acabaron con las promotoras, que era la que más estaba en la vereda, que era la que conocía si el niño había lactado o no, conocía desde que el momento que la niña estaba embarazada, si tenía control o no. El gobierno nacional, y creo que el ministro que acaba de retirarse, él comentó que en esta reforma del país y mías íbamos a recuperar de nuevo las promotoras y las auxiliares de enfermería y las higienistas. Ellas sí pueden hacer un trabajo diario, constante, casa a casa, en los nichos ecológicos donde está el ser humano. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En las escuelas, en los colegios, en las universidades, donde más nos aglutinamos en el trabajo. Las ARL están quedando con todos los recursos, y nunca veo a una ARL haciendo un trabajo constante en las empresas. Entonces yo invitaría a que el ministerio revisara la política de la atención primaria en salud, y que le diéramos la posibilidad a esas personas que se están capacitando como promotoras, como auxiliares de enfermería, que hagan esa actividad y que se puedan contratar para estas actividades. Muchas gracias, muy amables. Buenos días, mi nombre es Melissa Córdoba, yo hago parte de Vital Strategies, de la iniciativa Bloomberg Datos para la Salud. Inicialmente, el objetivo de este curso que llevamos a cabo el año pasado era poder poner sobre la mesa este tipo de cosas. Nos seleccionamos algunos temas que eran de importancia para el país, entre ellos el de obesidad, pues porque no se trataba simplemente de hacer un análisis económico que hablara solamente de los costos de la problemática. Un análisis económico trata de tomar decisiones, y la idea es que a partir de mostrar estos datos precisos de los costos, de los beneficios de las intervenciones, pueda ayudar a que los tomadores de decisión tomen las decisiones pertinentes frente a las estrategias que se están mostrando. Y esto ha sucedido en otros países y ha sucedido también acá con otros temas. Entonces pensamos que vamos por un buen camino, o sea, el ministerio tampoco lo puede hacer solo, como lo comentaba Pamela en una de las intervenciones que mostraba, donde hay otras partes. Colegios,
y en todo lo que tiene que ver el ambiente escolar, y tomando ejemplos de otras partes. Por ejemplo, en Brasil hay experiencias muy positivas en donde se han hecho reglamentaciones locales en donde los colegios deben obtener los alimentos para las tiendas escolares y para suministrar alimentación escolar a partir de la agricultura local. Creo que hay algo como 30 kilómetros a la redonda. Deben comprar las cosas, deben comprar los alimentos que los mismos productores de la región producen, y eso abarata muchísimo la alimentación porque no tienen que pagar transporte, refrigeración, en fin. Es un ejemplo exitoso y que en Colombia, con lo rico, la diversidad de agricultura que tenemos, es muy factible. Entonces es algo como, además que es local, entonces es más fácil de pronto políticamente de instaurar. Y el otro punto es que yo aplaudo esta iniciativa, me parece un estudio súper bueno, además que soporta mucha evidencia que en este momento se está produciendo. Nosotros acabamos de publicar un artículo en donde encontramos que en Bogotá el 80% de lo que se vende en los supermercados tiene alto contenido de sodio, de grasa o de azúcar. El 80% de lo que venden en los supermercados. ¿Cómo vamos a tener una alimentación saludable comprando en los supermercados? Hay que comprar en los supermercados, pero hay que comprar en la plaza, hay que comprar en la tienda, hay que comprar lo natural, porque tenemos mucho por comprar. Y yo lo que siento es que evidencia hay, suficiente y fuerte. La evidencia no es problema, el mundo lo está demostrando, que consumir alimentos naturales es más saludable, que consumir alimentos ultraprocesados hace daño, eso está demostrado, pero tenemos un punto que tú lo mencionaste, y es, esto no es factible porque el Congreso no lo aprueba. ¿Cómo hacemos para que un Congreso que es escogido por nosotros, que nosotros votamos por ellos, nos acepten que la evidencia nos está diciendo que hay cosas que nos están haciendo daños y que ellos con voluntad política pueden ayudar? Ese me parece que es la clave del asunto. ¿Cómo podemos unirnos para tener la fuerza que no hayan intereses económicos por encima de la salud de nuestros niños? Solamente es eso, porque evidencia no falta, y esto más que aplaudido porque necesitamos evidencia en Colombia. Pero ¿qué hacemos para sobrepasar ese puntico del Congreso que es completamente absurdo porque nosotros los elegimos? Y esa es la barrera que impide que nosotros hagamos acciones que puedan ser más saludables. Yo creo que ahí está la pregunta. Bueno, queremos agradecerles a todos, confirmar de nuevo pues que este es un escenario pues de discusión, de puestas desde los diferentes puntos de vista. Los invitamos hacia finales de este mes, pueden consultar las memorias de este seminario y las otras versiones en la página del Ministerio. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado.